visto los circuitos básicos internos de los circuitos integrados, conocidos con el nombre de amplificador operacional. Estamos hablando de los circuitos integrados lineales. Hemos visto que las características del amplificador operacional coinciden con las características de nuestro amplificador de tensión. Nos han dicho que la transferencia tiene que ser de un valor lo más elevado posible. Normalmente se lo toma como infinito. Además, la impedancia de entrada debe ser de un valor demasiado elevado, también infinito, y la impedancia de salida demasiado bajo, y en nuestro caso cero. Esas son las especificaciones básicas. O sea, aparte de esas especificaciones hay otras más, que después ya vamos a estar mencionando. Y hemos dicho que nuestro circuito integrado está formado por estas 5 etapas, ¿no ven? 4 de esas etapas se dedican a poner en condiciones ideales, es decir, que nuestro amplificador operacional acepte 2 entradas de información. Primer hecho. Segundo hecho, que entre esas entradas de información, la impedancia de entrada sea de un valor extremadamente elevado, o sea, infinito. Luego, compuesto por estas 5 etapas para que la ecuación de transferencia, o sea, la ganancia de tensión, también sea de un valor elevado. Y un circuito de polarización que nos permita fijar los puntos de trabajo para cada una de las etapas que participan en el operacional. Ok. Bajo esas condiciones, al circuito integrado nosotros siempre lo vamos a representar mediante un símbolo. Es decir, de la misma manera como hubo un símbolo para el diodo, un símbolo para el transistor bipolar o un símbolo para el transistor unipolar, también existe un símbolo para representar en los circuitos a los circuitos integrados. En ese hecho, nosotros vamos a utilizar para representar el circuito integrado un símbolo que es un triángulo a quien le ponemos las 2 entradas de información, la entrada inversora y la no inversora, la salida correspondiente y 2 puntos de acceso para aplicarle las tensiones de polarización más B y menos B. Eso es todo lo que necesitamos para utilizar un circuito integrado. En total 5 pines. Ahora, ya sabemos que un circuito integrado no solo va a tener esos 5 terminales, sino que tiene otros adicionales más que el fabricante se va a encargar en informarnos. Los otros pines adicionales es para realizar compensaciones, ya sea para el rechazo del modo común o para mejorar la respuesta en frecuencia o alguna otra característica que se quiera mejorar en el circuito integrado, y el circuito que se va a conectar nos los tiene que informar el fabricante de dicho circuito integrado. Ok, partimos con esas ideas. Y que nuestro circuito integrado es un amplificador multietapa compuesto por estas 5 etapas. Es multietapa y de acoplamiento de continua. Pero ese acoplamiento se está refiriendo a los amplificadores que conforman el circuito integrado. O sea, el acoplamiento de continuo está interno al circuito integrado. En cambio, en la parte externa, o sea, por ejemplo, a los pines de entrada y a los pines de salida, sí podemos utilizar el acoplamiento capacitivo, porque normalmente ahí vamos a colocar los transductores de entrada y el transductor de salida. Y nosotros ya sabemos que utilizamos un condensador en ese acoplamiento de alterna para evitar que circulen componentes de continua en los transductores y podamos deteriorar sus características. Entonces, esa forma de utilizar, tanto para los amplificadores hechos con transistores,
de igual manera va a ser para el circuito integral. Ok, entonces estamos partiendo de esas ideas. ¿No ve? Que el circuito integrado está compuesto básicamente por amplificadores diferenciales colocados en diferentes etapas para poder obtener la ganancia. Las dos entradas de información y las ganancias que debe tener un circuito integrado. Una etapa de salida que va a ser un clase A o un clase B, es decir, va a ser un seguidor emisivo o va a ser un amplificador par complementario para tener una sola salida y esa salida tener una baja impedancia de salida. Esas son las ideas básicas que nosotros tenemos que manejar de nuestro amplificador. Entonces, reiterando, el amplificador operacional básicamente tiene 5 terminales. 2 para la polarización, es decir, para aplicarle el más B y el menos B, 2 tensiones de continuo con polaridades opuestas. Normalmente se utiliza en excitación simétrica, por lo tanto las 2 tensiones van a ser de igual valor, solo de polaridad diferente. Ok, además va a tener 2 entradas de información. Una inversora que va a estar reconocida porque en esa entrada se le marca la letra I, que es de inversor. Quiere decir que cualquier señal que apliquemos en esa entrada, a la salida vamos a tener 180 grados fuera de fase. O también va a estar marcado esa entrada con un signo menos. Este es el último signo, perdón, o el signo que se utiliza normalmente en la bibliografía actual para denotar a la entrada inversora. Ok. Y otra que va a ser la no inversora, va a estar marcado ahí con esta letra NI o un signo positivo, significando que señal que se aplica a esa entrada se obtiene en la salida con 0 grados de fase o 360 grados, que es lo mismo. Ok, 2 entradas de información. Con los de polarización ya tengo 4. Y tiene una sola salida. Esa única salida va a tener la especificación de tener una impedancia de salida igual a 0. Y las 2 entradas van a tener una impedancia de entrada entre ambos terminales de valor infinito. La transferencia de ese circuito integrado va a ser una ganancia de tensión aproximadamente a infinito. Entonces, estas van a ser las 3 especificaciones básicas que tiene un circuito integrado. Y va a estar representado por este símbolo, este triángulo. Dentro de este triángulo están estas 5 etapas de nuestro amplificador o circuito integrado que hemos estado analizando en la clase de la mañana. Entonces, tenemos acceso solo a estos 2 pines de entrada, un pin que es el inversor, la letra I o este signo negativo, el otro pin que es la letra NI o este signo positivo. 2 terminales para la polarización, un más B y un menos B, y un terminal para la salida. Ahora, tanto las 2 terminales de entrada como la salida, siempre vamos a tener tensiones o corrientes aplicadas respecto al mismo elemento de referencia, que para nuestro caso es GND o tierra. Entonces, y este es el símbolo que vamos a utilizar. Ahora, como sabemos que el circuito integrado está hecho a base de semiconductores y para utilizar semiconductores necesariamente se tiene que polarizar, en la bibliografía actual se ha dejado de utilizar, por ejemplo, estos 2 pines. Si se marca directamente el triángulo, los 2 pines de entrada para las señales y el pin de salida para las señales. Y es obvio que tiene que polarizarse, ya no se marca. Claro que nosotros al principio vamos a estar marcando, pero después puedes ir olvidándote de estas características. Ahora, todo lo que tenemos marcado en este símbolo, eso es lo que vamos a usar. O ya sea dentro del símbolo, este signo menos que me significa entrada inversora, el signo más que me significa entrada no inversora.
Este circuito integrado va a tener una impedancia de entrada entre los dos pines de entrada, una impedancia infinita, una impedancia de salida en el pin de salida de valor cero y la transferencia del circuito integrado de valor infinito. Ok. Entonces, esas especificaciones los tenemos que tener en la mente. Ahora, con toda seguridad, nunca vamos a trabajar en esas condiciones con un circuito integrado. Normalmente, todas nuestras aplicaciones requieren una ecuación de transferencia de valor finito y no de un valor infinito. Nuestras aplicaciones van a requerir una impedancia de entrada en lo posible mucho más alto que el valor infinito. Una impedancia de salida en lo posible mucho más bajo que el valor cero. Entonces uno dice, pero ¿para qué me hacen que se fabrique un circuito integrado con ganancia infinita? La respuesta es sencilla, para poder controlar la ganancia. Porque no existen aplicaciones con los valores infinitos. Y si hay, son poquísimos, contados. Los vamos a mostrar ahora. Ok. Entonces, la mayoría de las aplicaciones del circuito integrado son con la ecuación de transferencia finita, o sea, reducida. ¿Cómo lo hacemos? Utilizando realimentación negativa. Y ya sabemos que con la realimentación negativa vamos a mejorar todos los parámetros del circuito integrado en desmedro de su ecuación de transferencia, que va a ser el único valor que va a disminuir. Entonces va a disminuir al valor que nosotros queramos controlar aplicando la realimentación negativa. Entonces, por eso es que cuando hagamos algunas aplicaciones del circuito integrado, vamos a decir aplicaciones a lazo abierto, aplicaciones a lazo cerrado. La mayoría de las aplicaciones del circuito integrado es a lazo cerrado, con realimentación incluida. Ok. Sencillísimo. 5 pines. Para memorizarlo está muy sencillo. Ahora, como nuestro circuito integrado inicialmente es ganancia de tensión, el siguiente circuito integrado inicialmente va a ser con ganancia de corriente. Entonces yo tengo que especificar esos dos amplificadores básicos. Por lo tanto, si es ganancia de tensión, el circuito integrado funciona en base a una señal de error. Y la señal de error los vamos a tomar con esta letra B mayúscula. Esta letra B mayúscula va a ser la diferencia entre B de Y menos B de X. Señal de error en tensión. Por lo tanto, B0 va a ser igual a la ganancia de valor tan elevado a sub B por esta señal de error B. Entonces, si consideramos que el B de Y va a ser igual al B de X, entonces la señal de error prácticamente es cero. O sea, para pequeñísimas señales de error voy a tener tensiones a la salida debidos a la ganancia tan elevada del circuito integrado. Ahora, si utilizo como ganancia de corriente, entonces yo voy a utilizar esta simbología. La corriente entrante al terminal inversor y entrante al terminal no inversor. Y los voy a marcar como I de X y de Y. Lo mismo como he hecho con estas tensiones, B de Y y B de X. Por lo tanto, aquí va a haber una señal de error de corriente. I, que va a ser igual al I de Y menos I de X. Por lo tanto, ese circuito integrado va a tener una ecuación de transferencia A, y esa ecuación de transferencia va a ser infinito. Pero esa ecuación de transferencia, cuando hablo de corrientes, se está refiriendo a un amplificador de corriente. Entonces, esta va a ser la simbología, con las polaridades relativas y los sentidos de corrientes, como estamos viendo en este símbolo. Siempre entrantes al circuito integrado, como lo hacíamos con nuestro cuadripolo. Vamos a suponer que nuestro circuito integrado es nuestro cuadripolo. Ok. Dicho eso, ya tenemos el símbolo, ya tenemos los 5 terminales. Ahora, hemos dicho,
Si nuestro amplificador operacional simula un amplificador de tensión, entonces la señal de error que vamos a tomar es una tensión B, que va a ser el B de Y menos el B de X. Entonces me está diciendo que la tensión de salida va a ser este producto, la ganancia A por la tensión B, por la señal de error. Entonces, esta es la tensión de salida de nuestro operacional. Ese operacional va a tener una impedancia de entrada infinita y una impedancia de salida prácticamente cero. Y con la realimentación negativa, dependiendo del terminal que utilicemos, o vamos a mejorar la impedancia de entrada y la impedancia de salida en desmedro de la ecuación de transferencia, que es infinita. Esas son nuestras condiciones en las que estamos partiendo. Este es el símbolo que voy a utilizar. Se fijan en este símbolo, ya no estoy poniendo los dos terminales donde yo aplico el más B y el menos B. Ahora, no es porque yo lo marco, no se debe polarizar. Se tiene que polarizar. No hay elemento activo hecho a base de semiconductores que no se lo tenga que linealizar. Así que a partir de ese hecho, tú tienes que ya imaginarte que tiene que tener sus elementos de polarización. Y el segundo hecho, ¿cuál es? Que los transistores, y por qué no decir los circuitos integrados, lo único que nos hacen es transformarnos la energía de continua recibida en energía de alterna. Eso lo hemos ido viendo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6. Y no porque ahora sea un circuito integrado, no va a continuar siendo de esa misma manera la utilización de los circuitos integrados. No se olviden, ese concepto no cambia. Entonces, cuando vemos un circuito integrado así, con este símbolo, que tiene dos entradas, una inversora y la otra no inversora, y una de salida, ese tiene un circuito equivalente. Y este es su circuito equivalente para cuando este circuito integrado trabaja como generador de tensión o como amplificador de tensión. Entonces tiene una impedancia de entrada infinita, un generador de tensión equivalente y una impedancia de salida de valor cero. ¿Podemos utilizar este circuito equivalente? Claro que sí. Y ahí están las dos entradas de información, la inversora y la no inversora, y aquí está la salida de cero. Ok. Entonces, creo que hemos redundado bastante en su símbolo. Ahora veremos las características. Las características importantes que un amplificador operacional ideal debe reunir son las siguientes. Ganancia de tensión infinita. Después diremos para qué infinito, ¿no ven? Ok. Impedancia de entrada, infinito. Impedancia de salida, cero. Ancho de banda, infinito. Es decir, que me pueda dar una respuesta en frecuencia al circuito integrado desde las componentes de continuo hasta las frecuencias las más altas posibles. Por eso decimos ancho de banda infinito. Entonces, ¿qué quiere decir? El F2, la frecuencia de corte superior es infinito y el F1 es cero. Entonces me dices, responde desde las componentes de continuo hasta frecuencias muy altas. Entonces, eso es casi imposible. Pero tiene la característica ideal. Ancho de banda infinito. No te olvides. Relación de rechazo al modo común, infinito. Ok. Aquí ya de las tres características que hemos dicho, ya hemos agregado dos más. Y con toda seguridad vamos a ir agregando mucho más que eso. Tensión y corriente de offset nulo. Después vamos a explicar qué es el offset de corriente, de tensión y offset de corriente. Esto se presenta en todos los dispositivos que tienen más de una entrada de información. Más o menos son como un factor de escala. Entonces, si este factor de escala fuese constante en el circuito integrado, ni nos preocuparíamos. En todas las medidas que hacemos, le incluimos el factor de escala y para de contar.
lo utilizaríamos de igual manera. Pero lastimosamente estos valores de tensión y corriente no son constantes a lo largo de la vida útil del circuito integrado, sino son variables con diferentes características, incluido con el tiempo de utilización del circuito integrado. Entonces te dice, estas son las características ideales y en el momento que nos separemos de este valor ideal, tenemos que empezar a compensar para tener la tensión de offset cero y la corriente de offset cero. Entonces, parte de esa compensación me lo va a indicar el fabricante con los otros terminales adicionales que tiene el circuito integrado. Y si esos no van a ser suficientes, vamos a tener que utilizar la entrada inversora y la no inversora para compensar también esas señales de offset, como lo mismo, la relación de rechazo al modo común. Ahí están las complicaciones de los circuitos integrados. Sí, pero te fijas, no necesito saber lo que tengo acá adentro. O sea, sin conocer esto, los detalles de las etapas individuales que tengo dentro del circuito integrado, conociendo estas características generales, nosotros podemos trabajar con el circuito integrado. Otra característica me dice el factor de ruido nulo. El noise factor igual a 0, NF. ¿Qué quiere decir eso? Que el circuito integrado, ¿no ve? Por el tema de que circula corriente eléctrica en ella, genera ruido. Ruido de Johnson se llama. Pero también el medio ambiente me generan ruidos. Eso se llama ruido blanco. Y hay una cantidad de ruidos que hay en el medio ambiente, no solo son los únicos. Esos ruidos pueden tener niveles de tensión o corriente que cuando se introducen en la entrada inversora o la no inversora, al tener un circuito integrado cuya ganancia es infinita, los amplifica en el circuito de salida. Pero esas señales no son útiles. Esas señales las tenemos que rechazar. Es por eso que estas especificaciones son útiles. Nunca nos vamos a cansar de mirar un manual y de ese manual lo primero que tenemos que mirar son las características ideales de todos los componentes. Hasta aquí te hemos estado insistiendo con el diodo, con los transistores. Entonces aquí se te ha incrementado la carga. También tienes que empezar a conseguirte hojas técnicas de circuitos integrados, porque esas especificaciones que nos dan allí es obligatorio aprenderlo. Ajá. Claro, la mayoría ¿qué espera? No, pues que el docente me lo enseñe. No. Esas especificaciones siempre van a estar anotados en las hojas técnicas. Entonces tú tienes que, antes de empezar cualquier utilización de un componente, ya sea transistor, diodo o circuito integrado, lo primero que tienes que hacer es mirar su hoja técnica para saber cuáles son sus límites. Entonces, ahí tienes un desafío. Nosotros ya te estamos dando unos límites. Y después los vamos a ir controlando, obviamente. Después decimos corriente de polarización nula. Entonces, cuando decimos corriente de polarización nula, la mayoría dice, pero si la corriente de polarización es cero, entonces no se necesita polarizar los circuitos integrados. Nos daría a entender esto, ¿no ve? No, necesitas polarizar. Lo que pasa es que estas corrientes de offset y estas corrientes de polarización, después lo vamos a mirar, se parecen mucho a las señales del modo común y modo diferente, por no decir que son iguales. Pero esa información ya lo tenemos de nuestro amplificador diferencial. ¿No ve? Claro que sí. Hay algunas más de estas. A medida que se vaya avanzando, los que se vayan necesitando se va a ir anotando. Y tú, a medida que vayas también avanzando en la utilización, anda mirando especificaciones técnicas de circuitos integrados.
Así como te lo digo yo en esta materia que es Electrónica Básica 1, no te olvides, si apruebas esta materia el siguiente semestre, con don José Ríos, vas a avanzar Electrónica 2. Y ahí otra vez te van a decir, en base a las hojas técnicas que anteriormente ya tenías, ahora te vas a bajar estas otras más y vas a seguir. No se te va a terminar la obligación de mirar hojas técnicas. Por ahora solo son de componentes. Después vas a tener que mirar hojas técnicas de equipos. Y así sucesivamente. Ok. Nadie sabe de memoria estas cosas. Con calma, tanto mirarlo lo lograrás aprender, porque yo he visto gente que sí lo aprende y de memoria estos datos. Ok. Pero es mirando los manuales. Bien. Entonces, ahí tenemos ya una variedad de parámetros del circuito integrado. Y ahora aquí estamos diciendo, ¿para qué queremos tener esta ganancia infinita? Ganancia infinita, dice, para controlarla, usando ¿cómo? Realimentación con elementos externos. ¿Qué tipo de realimentación? Negativa. No vamos a utilizar la realimentación positiva. ¿Por qué? Porque la realimentación positiva hace que el componente tenga una mayor ganancia. Nosotros necesitamos controlarla, por lo tanto vamos a utilizar la realimentación negativa. Ya veremos cómo, pero eso es importante, darnos cuenta cuál de las realimentaciones. Ok. ¿Para qué quieres tener impedancia de entrada infinita? Para que no represente carga a la fuente de señal. Claro, ¿qué quiere decir eso? Cuando mi impedancia es infinita, infinito es un circuito abierto. En un circuito abierto no circula corriente. Entonces me está diciendo en forma clara, de mi transductor de entrada le voy a sacar la máxima tensión posible, ¿no ve? Y no va a consumir energía. Por eso requiere una impedancia de entrada lo más alta posible, para no representar carga al transductor de entrada. Ya estamos empezando a justificar por qué estamos queriendo tener estos parámetros. Para que el transductor de entrada no se entere que está cargado con un amplificador. Y fíjate, empieza a repasar en el capítulo 4 qué decíamos. En el capítulo 5, ¿qué decíamos? Decíamos algo sobre los amplificadores. ¿Por qué nosotros necesitábamos mejorar determinadas características? Anda mirándolos. Y todos coinciden con esto que estamos volviendo a mencionarlo en esta oportunidad ahora para el circuito integrado. Impedancia de salida nula para entregar tanta corriente como lo requiera la carga. Ya sabes para qué queremos una impedancia de salida nula, ¿no ves? Ok. Ancho de banda infinito para admitir señales de continuo hasta frecuencias muy altas y respuesta en frecuencia plana. Te tienes que acordar de tu diagrama de Bode. Ok. Relación de rechazo al modo común infinito. Esa es la característica ideal de todo amplificador que tiene más de una entrada de información. Y nuestro circuito integrado tiene dos. Entonces tiene que tener una buena relación de rechazo al modo común. ¿Por qué? Porque las señales de modo común no son las útiles. Las señales que son útiles son las señales del modo diferente. Entonces, para eso necesitamos tener una relación de rechazo al modo común de valor infinito, para poder rechazar las señales del modo común y amplificar lo más que sea posible las señales del modo diferente. ¿Dónde hemos aprendido esto? En el amplificador diferencial. De ahí viene este concepto. Y ya sabemos por qué parámetro tiene que ser, y ese parámetro está dentro de nuestro circuito integrado. ¿Dónde estaba? En la fuente de polarización del amplificador diferencial,
que es justo la etapa de entrada de todo circuito integrado. Entonces, con razón tengo que estudiar el amplificador diferencial y lo tengo que saber, ¿no ve? Porque eso después lo voy a utilizar en el circuito integrado. Pero claro, no era en vano que te decíamos, hazte tu cuadrito, pégalo en tu cabecera. No era en vano. Ok. Tensión y corriente de offset nula para que la salida del amplificador sea cero cuando el nivel de entrada sea cero. Sobre este tema vamos a trabajar bastante. Factor de ruido nulo para no adicionar ruido a las señales útiles. Corrientes de polarización nula para no representar carga para